Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, la teología al final de estos capítulos 24 y 25 sobre el fin del mundo y sobre el juicio final. Nosotros ahora queremos entrar principalmente y hablar un poco sobre los capítulos siguientes, 26:2 en adelante hasta el 28:20, que nos habla de la muerte y resurrección. Vamos a mirar primero esta primera partecita de lo que significa esta muerte y resurrección. Ya hemos hablado algo anteriormente, pero ahora queremos profundizar algo más porque aquí tenemos ya estos capítulos 26, 27 y 28 como finalización del Evangelio y de la teología de San Mateo. Pasamos entonces a esta tercera sección de esta tercera parte del Evangelio de San Mateo. El anuncio del reino que ha suscitado oposición, pero es origen de la iglesia. Iglesia y juicio se han mostrado en el camino de Jesús hacia la muerte y luego este camino nunca ha sido simplemente idea, decíamos. Es una historia, la historia de Jesús, que han condenado, que ha sufrido el rechazo de los suyos y que muere. Aquí está entonces el secreto, ¿verdad? Que es más bien, decíamos nosotros en los cursos anteriores, que hay un rechazo. Esa es la verdadera muerte, un rechazo de la persona de Jesús. Entonces, el camino del rechazo es lo que nos presenta el evangelista Mateo. Este rechazo de Jesús y su muerte que encontramos en el capítulo 26, 27 y 28. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Es una historia que se cuenta con veneración y con asombro, ciertamente. Es la comunidad la que comienza a reflexionar, a mostrarnos y a contar. Los hechos son tan duros, los contrastes son tan fuertes que nadie ha sentido
capaz de transformarlo. Sin embargo, también aquí se ha comprendido que la historia de Jesús es el modelo en que se funda la vida de la iglesia. Y aquí hemos subrayado, ¿verdad? En los cursos anteriores ustedes pueden volver un poco a mirar, a rebobinar estos pasajes tan interesantes que ya fuimos reflexionando. Cuando hablamos, ¿verdad?, de el modelo en que se funda la vida de la iglesia, significa que se está mirando el contexto histórico del grupo, es decir, de la iglesia, de la comunidad. Y es eso lo que se está proyectando y luego se va escribiendo como parte, o sea, aquí a Jesús entonces se le está teniendo como el protagonista, el actor sería entonces. Es muy interesante y esto mucha atención porque tenemos que comprender lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, esta comunidad que reflexiona su propia vida de fe, desde las situaciones y acontecimientos de persecución, de tristeza, de angustia, de triunfo, de rechazo. Y entonces eso mismo lo proyecta cuando comienza a escribir en el actor, que en este caso el actor principal es Jesús, ¿entienden? Pero ¿qué es lo que proyectan? ¿Y quién es el que escribe el folleto? ¿O quién es el que está escribiendo aquí lo que el actor debe representar o está representando? Es justamente la situación histórica de la comunidad. Es la proyección entonces de la comunidad en la persona de Jesús. Y esto es lo interesante y lo esencial y fundamental, porque ellos entonces, ante esta situación que viven como comunidad, queriendo llevar adelante el Evangelio de Jesús en la propia vida, se sienten rechazados. Y por lo tanto ese rechazo que recibe la comunidad lo proyectan en el actor, que es el actor justamente, el actor esencial, fundamental, el protagonista, ¿verdad? Vamos a decirlo así, del folleto, o sea, de la película, y que es Jesús de Nazaret, ¿verdad? En la persona de Jesús se proyecta todo lo que la comunidad está sufriendo. Y vamos a mirar la primera partecita. Hablábamos nosotros de la preparación de la muerte, que es la Pascua y es la soledad. El encontrarse, celebrando la Pascua, entender que aquí encontramos nada más y nada menos que al resucitado, ¿verdad? El que hace la Pascua, la resurrección, pero al mismo tiempo se siente rechazado, se siente en la soledad. Y claro, esta es una experiencia muy fuerte y nosotros esto encontramos en el capítulo 26 del versículo 2 al 56. Se comienza con la preparación de la muerte. En ella interviene Jesús y actúan también otras personas. 26, 1, 16 nos presenta entonces esta introducción. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Bueno, entonces eso es la pasión y resurrección de Jesús. Todo este capítulo 26 prácticamente lo tenemos aquí. Jesús entonces anuncia simplemente: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado a la crucifixión. Esto es lo que nos dice en el capítulo 26, versículo 2. Así se empalma con las predicciones anteriores. Todo lo que ya se había dicho anteriormente, miremos un poco, por ejemplo, en el capítulo 16, en el 16, 21, Jesús ya había predicho. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos y de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al 3er día. Bueno, esto lo encontramos en el capítulo 16, versículo 21, y luego también otra predicción en el 17, 22, 23. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Al saludar a los peregrinos en las audiencias generales, el Papa Francisco se suele detener para bendecir a las familias numerosas, así como a las parejas de recién casados que comienzan su vida familiar. Hace unas semanas, cuando encontró a Victoria y Manel, incluso les dio algunos consejos. El Papa nos ha comentado que a ver si ya nos habíamos peleado, ¿no? Que le hemos dicho que no, que solo hemos tenido 4 días y que no. Y que sobre todo que si alguna vez tenemos alguna pelea, algún roce, que lo arreglemos en el mismo día, que no es bueno llevárselo a la cama. La recomendación del Papa: pedir perdón siempre con amor y con cariño. Y que no nos vayamos a dormir sin pedir perdón, y pedir perdón puede ser así, en plan, perdón, así, ya está. Marie Bertrand regresa a Francia con su esposo y 4 hijos después de vivir 3 años en Roma. Dice que recibir una bendición del Papa es el mejor regalo de despedida que su familia podría desear. Fuimos bendecidos por el Papa, fue un momento muy poderoso. Las audiencias del Papa están suspendidas por sus vacaciones durante el mes de julio. En agosto tiene previsto retomarlas y volverá a promover la vida familiar en todas sus etapas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Estamos volviendo, queridos amigos, con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros habíamos enunciado este capítulo 27, ¿verdad? O mejor dicho, 17, del 22 al 23. 17 del 22 al 23. Dice: mientras estaban reunidos en Galilea,
Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Esto entonces es lo que encontramos, ¿verdad? Y que se está proyectando y se está diciendo lo que va a suceder con Jesús. Luego en el capítulo 20, 17. Capítulo 20, 17 es otra de las predicciones que encontramos cuando Jesús, dice, se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12 y en el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado. Pero al tercer día resucitará. Esto es lo que nosotros encontramos aquí. Entonces, Jesús, que se dispone a subir a Jerusalén, lleva consigo, ¿verdad?, a los 12, y ahí es donde Él anuncia y le dice, ahora subimos a Jerusalén. Y lo importante, la predicción de que Él será entonces condenado, será maltratado y que va a morir. Entonces, todo esto se centra en una historia muy concreta. Y esto es interesante porque es una narración imperdible para nosotros, ¿verdad? Porque este es el fundamento de una forma de existencia nueva. Atención, fundamento de una nueva existencia que nosotros vamos a encontrar aquí en todo este capítulo 26, lo que se nos está proponiendo. Es decir, hay un destino para Jesús que se centra en esta Pascua. Cuando estamos hablando de Pascua, entonces ya enseguida levantamos la oreja y decimos, bueno, la Pascua de los judíos. Como dirá justamente también San Juan, varias veces le insiste, y llegaba la Pascua de los judíos. ¿Se dan cuenta? Si te está diciendo una Pascua que está llegando, pero te dice que es la Pascua de los judíos, quiere decir que ahora la Pascua de Jesús se está presentando también, pero es una Pascua diferente o es una Pascua nueva. Eso te está queriendo transmitir. Que se celebra dentro de 2 días, dice. Y en aquella Pascua, que es el fondo de verdad del judaísmo y se convierte en una entrega y en una muerte, rechazado por los hombres. Jesús mismo es quien dispone de su muerte. Jesús entonces es el que está disponiendo de su muerte, porque rechazados por los hombres, Él entonces se entrega totalmente. Él dice, bueno, yo estoy aquí para cumplir esta voluntad del Padre. Si ustedes me rechazan, y bueno, aquí está, pero yo vengo a cumplir, vengo a decir, vengo a anunciar el reino de Dios. Y ciertamente que ese reino de Dios, como decía este gran autor, ¿verdad?, español, Esponsato, era muy interesante este libro, ¿verdad? Evangelios molestos, Evangelios molestos, de Esponsato. Es un libro maravilloso, ¿verdad? O sea, cómo Jesús va presentando, va diciendo, va anunciando, y es la comunidad entonces que se está confrontando. Y de cierta manera, entonces, en esta confrontación hay un rechazo, y por eso estábamos hablando que es un camino de rechazo. Estamos desde el capítulo 26 al 28 hasta el final, pero sobre todo aquí con esta preparación, decíamos, de la muerte. Pascua y soledad, Pascua y soledad. Darnos a entender que la verdadera Pascua es ahora Jesús. Entonces y todo lo que era esa Pascua judía con esa talla de Covebe se va a sintetizar en la vida. Es el Cordero, es ese que va a entregarse totalmente y el que va a morir, ¿verdad?, por los demás. Y entonces es rechazado por los hombres. Y Jesús mismo es quien se dispone, ¿verdad?, se dispone a su propia muerte. Y bueno, también los otros preparan la muerte de Jesús. ¿Quiénes son estos otros? La autoridad. La mujer que le unge, el discípulo que le entrega. Esto en el 26, 3 al 16, la unción de Jesús en Betania. Cuando Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro,
que contenía un perfume valioso, y lo derramó sobre su cabeza mientras él estaba comiendo. Al ver esto, sus discípulos, indignados, dijeron: ¿para qué este derroche? Se hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia, en todo el mundo se contará también en su memoria lo que ella hizo. Entonces, esta es una preparación, ¿se dan cuenta? Es entonces hablar de esta mujer que está preparando la sepultura de Jesús, la muerte de Jesús, su entrega. La mujer que unge entonces y el discípulo que le entrega. El discípulo que le entrega le encontramos entonces en el 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Desde el versículo 5 en que nosotros estábamos mirando, las autoridades judías, liberadas por Caifás, que se pusieron de acuerdo para matar a Jesús, se contraponen al pueblo, que podía pronunciarse tumultuosamente a favor de Jesús, ¿verdad? Por eso decíamos, las autoridades que comienzan a pensar, quieren matarlo, y también otros, y aquí aparece la mujer que unge a Jesús y luego el traidor, es decir, Judas. Pero aquí también encontramos al pueblo, eso no podemos dejar de lado en el versículo 5. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Aquí, de cierta manera, este versículo 5 nos está indicando que la propuesta de Jesús es una propuesta aceptada por el pueblo. Es una propuesta que libera. Entonces, y bueno, esto nos conviene. Pero claro, eso entonces es, como yo les decía, con esa obra magnífica, maravillosa de Spronsato, los evangelios molestos, justamente es lo que después molesta a la autoridad. Ahora estamos entonces en una preparación de la muerte de Jesús. Entonces ya diga, tú igual lo continúa. Eso es lo que están fraguando y están diciendo los que están al frente, es decir, los que son la autoridad en Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos caminando poco a poco con este evangelio, entendiendo la propuesta de Jesús. Ahora nosotros miramos también este versículo 7. En Juan 12, 1-3 se identifica a esta mujer con María, la hermana de Lázaro y de Marta. Aquí, sin embargo, nosotros en este versículo 7 decimos simplemente se acercó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume valioso y lo derramó sobre la cabeza mientras él estaba comiendo. Vamos a mirar un poco entonces San Juan en el capítulo 12 justamente. San Juan capítulo 12 del 1 al 3 nos presenta ya directamente quién es esta mujer. Dice de la siguiente manera, capítulo 12 del 1 al 3, la mujer que unge a Jesús. Dice del 1 al 3, 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Y así sigue entonces, ¿verdad? También aparece Judas Iscariote, aparece esta mujer, siempre estos dos personajes. El pueblo de Israel está representado por los sacerdotes y los ancianos que deciden matarlo. Todo ese pueblo entonces se representa por estas autoridades que están al frente. Su acción no es repentina, no es efecto de la rabia de un momento. Esto también es lindo para subrayar. No es simplemente que sucede aquí, ahora, en este momento, como algo que se nos ocurre, no. Sino que esta es una respuesta sosegada y fría a la presencia de Cristo y de su mensaje. Entonces, ante esta propuesta de Jesús y su mensaje, nosotros nos movemos y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, Nañande Ustay en síntesis. Entonces tenemos que tomar decisiones. Y aquí notamos que hay una decisión del pueblo, ¿verdad? Por eso no es una respuesta o una acción que responde así inmediatamente, rápidamente, repentina, sino que es todo un proceso. Les iba sonando, no les iba gustando, les va molestando por dentro. También una mujer ha preparado esa muerte. Viene y unge al maestro de una forma solemne, cuidadosa. Sí, el camino de Jesús hacia el sepulcro deja al menos una estela de amor allá en el fondo. La iglesia la recoge agradecida. Pero ese amor queda eclipsado de repente. El gesto ha sido un breve oasis de paz allí en el centro de un delirio de abandono y odio. Judas, uno de los 12, traiciona a su maestro. También él prepara la tragedia. Eso entonces del 14 al 16, como hemos dicho. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata, y desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Ahora, a la luz de la muerte, que ya está dispuesta, es decir, esto ya está organizado y se dijo que será así, entonces se sitúa ahora el rito de la cena, lo que viene a continuación, del 17 al 30. Es Pascua y se celebra la asistencia de Yahvé para con su pueblo. Asistencia de Yahvé para con su pueblo. Pascua. Por eso que decíamos que es algo nuevo, ¿verdad?
es una nueva Pascua, una manera nueva, cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Jesús. Y justamente en esa fiesta de Pascua, la elemental y la fundamental para el pueblo judío. El recuerdo de la iglesia ha vislumbrado un gran misterio en el encuentro de ese día. Es el misterio de piedad, traición y entrega. El Jesús de aquella noche se ha venido a convertir en el Señor que está presente en el culto fraternal de sus creyentes. Se trata de la Pascua de la entrega, del 21 al 25, ¿verdad? Y mientras comían, esto ya entonces el anuncio de la traición, ¿verdad? Pero en el sentido de que es en esa Pascua, en el comer, en el compartir. Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Bueno, aquí entonces estamos encontrando algo que se refiere directamente ya al anuncio de la traición de Jesús. Aquí lo está representando Judas. Entonces, recordemos, queridos amigos, queridos hermanos, que Judas no está representando simplemente a sí mismo. Recordemos que aquí tenemos actores en toda esta narración. Cada uno de ellos está representando a alguien. Recordemos que Jesús, decíamos, es el actor principal y está representando al contexto histórico de la iglesia, de la comunidad eclesial. Y esto de ser rechazado, decíamos nosotros que es Jesús, pero Jesús como actor representa a la iglesia, es decir, es la comunidad rechazada y no aceptada. Es la comunidad que está siendo condenada a muerte. Y esto es lo que se nos está proponiendo. Y aquí entonces, cuando entra Judas también, evidentemente que está representando a alguien que rechaza y alguien que lo entrega a la muerte a Jesús. Alguien que entrega a la muerte a la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que leemos el libro del Cantar de los Cantares, este hermoso poema que tenemos dentro de la Biblia. Hoy celebramos la fiesta de María Magdalena, una de las que sigue al Señor, de quien la misma palabra de Dios dice que expulsó 7 demonios. En fin, todos estos elementos que son muy importantes y esenciales para que nosotros entendamos también cómo el Señor nos libera, nos regala. El cantar de los cantares, Shir HaShirim, ¿verdad? En hebreo, que quiere decir justamente ese grito de júbilo, de alegría por la acción de Dios en nuestra vida. Entonces leemos, dice, en mi cama por la noche buscaba el amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen ronda por la ciudad. ¿Han visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Entonces este poema que nos hace entender que un Dios que nos ama, que nos quiere, a quien nosotros debemos buscar. El alma que busca continuamente entonces a Dios. Nosotros que estamos también en ese camino, lleva diga tu ñandela ya añañandu y coñandemo acne lleva. Vaya peñande yara ñandera juja peñande yara me ñande peñandeña y contemeva. Y esto es lo que encontramos también al celebrar a esta gran santa de la iglesia, María Magdalena, una pecadora, pero sin embargo ante este encuentro personal con el Señor, después es capaz de cambiar toda su estructura, todo su chip mental de cómo ella vivía, sin embargo ahora dedicada totalmente y acompañando, como dice la palabra de Dios, con otras mujeres y todos los discípulos a Jesús en su camino en la construcción del reino de Dios. Pidamos esta gracia, sintamos esa alegría y esa fuerza de un Dios que nos ama, que nos quiere y sobre todo que nos transforma. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios.
intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Y seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 26, que es la preparación a la muerte y luego resurrección del Señor. Pero aquí, cuando estamos hablando de esta preparación, nos encontramos ante algunos elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad?, de lo que significa esa preparación, porque nos está hablando de una comunidad que se está proyectando en el actor Jesús, actor principal. Judas, que está entonces representando nada más como actor principal de una comunidad judía y de unas autoridades que rechazan a Jesús. No nos olvidemos que este capítulo 26 es el camino del rechazo. Y cuando hablamos del camino del rechazo, en la persona de Jesús estamos encontrando el camino del rechazo a la comunidad cristiana que está poniendo en práctica la propuesta. Peñan de Yara y ¿verdad? Poner en práctica, ¿y cierto? Hay un rechazo total, frontal, con la persona de Jesús. Entonces,
También la mujer ha preparado esa muerte, viene y unge al maestro, y también aquí Judas, que viene y lo traiciona. Ahora, a la luz de la muerte ya dispuesta, se sitúa el rito de la cena. Aquí ya estamos entonces, ya se ha decidido, se ha dispuesto todo, pero en ese momento comienza el rito de la cena, desde el versículo 17 al 30. Ahí está, preparativos para la comida, y que va a ir hasta el 30. Todos estos elementos nos indican la preparación directamente de la comida. Es Pascua, y por lo tanto, como Pascua, es celebrada la asistencia de Yahvé para con su pueblo. Yahvé que está con su pueblo. Yahvé que no abandona a su pueblo. El recuerdo de la iglesia ha vislumbrado un gran misterio en el encuentro de ese día. Es el misterio de piedad, traición y entrega. Qué lindo esto entonces. Al mismo tiempo tenemos que saber que esta comida, porque siempre el encuentro de las personas, siempre en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, en la Biblia, siempre se presenta como comida. Pascua, que es comida. Pascua entonces, que quiere decir algo más, ¿verdad? De una liberación simplemente de Egipto en el sentido de la esclavitud, sino que esa verdadera esclavitud, esa verdadera Pascua que nosotros tenemos que realizar. Tomando el pan y bendiciendo, Jesús dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Toma la copa, la bendice y se la da diciendo: beban todos de ella. Esta es la sangre de mi alianza, sangre derramada para muchos en remisión de sus pecados. Ahora, la cena de Jesús queda fijada en este rasgo. Siempre que la iglesia se reúne, el pan que allí se come es de verdad cuerpo de Cristo. Memorial entonces, ¿verdad? O sea, hacemos presente ahora de nuevo el cuerpo y la sangre de Cristo. La copa es sangre, sangre que se viene a derramar por muchos. ¿Qué ha pasado? La cena de aquel día se ha incrustado para siempre en medio de la iglesia. Jesús es ahora Pascua, es el camino de los hombres a la vida. Su existencia es sangre derramada por los otros, sangre que dirige sin cesar hacia el banquete nuevo que es el reino. ¿Qué significa todo esto, verdad? La iglesia ha visto que la muerte de Jesús no es el fracaso. Y aquí entonces es donde nosotros encontramos lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? La iglesia entonces se da cuenta que la muerte de Jesús no es el fracaso. Es la traición y el abandono. Es Jesús mismo quien se entrega porque quiere. Esto tenemos que volver a mirarlo, volver entonces a subrayarlo, porque aquí hay una entrega de Jesús, de sí mismo. Generosidad, es Dios. No nos olvidemos que es Dios y hombre, es decir, es Dios que se ha encarnado. Y justamente viene con una misión, aquella de liberar al hombre. Y el hombre que nos encuentra con esa capacidad y esa apertura de aceptar a un Dios que le propone su evangelio, le propone el camino de la salvación. Esta es la propuesta. Le propone el camino entonces de la realización. Jesús muere y su presencia permanece entre los suyos. Muere y viene a ser la Pascua de los hombres, la comida y la bebida salvadora en el camino que conduce al reino. La Pascua de Jesús se ha realizado en forma de soledad. Vamos a mirar un poco esto del 31 al 56. Nos va a hablar justamente el anuncio de las negaciones de Pedro. Qué bueno que está aquí entonces. Esta es la soledad, porque nosotros estábamos hablando recién, ¿verdad?, de la preparación que es Pascua, pero que es soledad. Soledad ya nos dice todo, ¿verdad? Soledad significa la ausencia de alguien que acompañe y es un abandono total entonces del Señor en manos de sus verdugos en este sentido. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí,
Porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré antes de ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo, aunque estos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, esta es la parte entonces del anuncio de las negaciones, ¿verdad?, de Pedro. Jesús que dice justamente tomando esta parte, ¿verdad?, del Antiguo Testamento en que dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y aquí también, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Todos los discípulos, de decir cómo se comprometen con Jesús. No, jamás te abandonaremos. Estábamos ahora hablando entonces de las negaciones justamente. Pedro, que significa la misma comunidad. Pedro, que nos está significando a nosotros, nuestras negaciones. Ya éramos yepea yepa ñañembo balewa ujaya en noshenda yapomo aibe araka en baese yapodabea. Sin embargo, con anga ya venían de yarabe lleva, ya yare ishume. Y esto es entonces lo que nos hace reflexionar, ¿verdad? El momento y el camino es una preparación. La preparación, y aquí encontramos el abandono ante aquello que le está llevando a Jesús a la muerte. Vamos a seguir con este tema que es tan importante y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.